porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un fruto y una esperanza. Jeremías 29:11. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor Luis Venegas, y en esta linda mañana de miércoles 8 de enero del 2024, comenzando año, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor y de la gracia, esa gracia que fue derramada por Cristo un día en la cruz para la liberación de nuestros pecados pasados, y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional Díaz Calidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempo de Conexión con Papá. Como acostumbre, papá nos trae un gran mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje donde nos invita a creer en Él. Y por eso, hoy el devocional, el tema devocional, lo hemos titulado Navegando en tiempos de incertidumbre, con fe y esperanza. Sí, en estos días vivimos en un mundo marcado por incertidumbres, noticias de guerra, inflación, desastres naturales y enfermedades que parecen ser parte de nuestra rutina diaria. Muchas personas se rinden, se sienten como si estuviesen navegando en que un mar que es embravecido y que no tiene un puerto seguro a la vista. Y no solo eso, nuestras propias vidas a menudo se ven afectadas por problemas familiares, laborales o de salud que nos hacen preguntarnos algo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Qué debo de hacer? Son dos preguntas que son a veces hasta cotidianas. Son preguntas que nos hacemos por la fuerte situación en la que estemos viviendo. Y aquí el desafío que enfrentamos como cristianos es doble. Vivir en este mundo lleno de incertidumbre, pero al mismo tiempo mantenernos firmes en nuestra fe y ser la luz para quien nos rodea. La palabra de Dios nos recuerda que aunque las circunstancias cambien, Él permanecerá fiel y tendrá el control de todo, siempre y cuando nosotros se lo demos a Dios. Para ilustrar esto, pensemos en un pasaje bíblico muy conocido, un pasaje bíblico en el cual nos muestra la fidelidad y el amor de Dios. El pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Éxodo 14, del 13 al 14. Rodeado por un ejército de enemigos y en un mar que parecía un gran obstáculo insuperable, los israelitas se llenaron de temor, pero Moisés les recordó que Dios tenía el control. El Señor peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. En ese momento Dios abrió el mar y les mostró su fidelidad, llevándolos a salvo a la otra orilla. Hoy, tú puedes estar enfrentando tu propio Mar Rojo. Quizás se trata de los problemas financieros, conflictos familiares o incluso crisis espirituales. Pero Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y quiere que confíes en Él, habiendo camino al que al parecer no puede ser abierto, pero Él tiene el poder. Y aquí
hay una gran pregunta, y es: ¿qué área de tu vida necesitas entregar por completo a Dios? ¿Dónde necesitas ver su mano actuar? Aquí, más que una pregunta, porque es que esta es una pregunta que es muy sucesiva, es: ¿por qué no le hemos dado el control al Señor? ¿Cuál es la parte que te hace desconfiar que el Señor no pueda tener el control de tu vida y de la vida de todos nosotros? ¿Por qué, por qué no confiar en Él? ¿Por qué esa desconfianza ante Dios? ¿Qué es lo que sucede, varón y hembra que me escuchas? ¿Por qué no permites que Dios actúe en tu vida y que el propósito del Señor sea dado para todos nosotros? Mira, aquí este devocional es una invitación a tener en cuenta 3 puntos principales. Y el primer punto es reconocimiento de la sabiduría de Dios y de la soberanía de Dios. Mira, reconocer la soberanía y la sabiduría de Dios significa que Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas. A veces no entendemos el por qué permite ciertas pruebas, pero podemos confiar que sus planes son perfectos. Los planes del Señor son perfectos. Y un gran ejemplo bíblico es José en Egipto. Génesis 50:20. José enfrentó traiciones, injusticia y años de prisión, pero al final reconoció que Dios lo usó para salvar vidas. Vosotros pensáis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, dice la cita. Pero puedes identificar un momento en tu vida en el que Dios transformó una situación difícil a una bendición mayor. ¿Te ha pasado eso? Hoy te hago esta pregunta. ¿Puedes identificar ese momento de tu vida donde tú veías la tormenta más grande y que te ibas a hundir con todo y barco? Pero al final hubo una gran bendición. Yo sí lo he visto y sí lo he vivido. El segundo punto es caminando en fe y no por vista. Dios nos ha llamado a entender cada detalle, sino a confiar en Él, aun cuando las circunstancias no tengan sentido. La fe nos permite ver más allá del presente y creer en las promesas del Señor. ¿Por qué no creer en las promesas de Dios? ¿Por qué nosotros somos nuestros propios obstáculos para que la promesa de Dios sea una verdad? Es que el Dios al que yo honro es un Dios de verdad y un Dios de justicia. Mira, te puedo citar un ejemplo bíblico. Pedro caminando sobre las aguas, Mateo 14:28-31. Cuando Pedro enfocó su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible, pero al desviar su atención hacia las olas, comenzó a hundirse. Esto nos enseña que nuestra fe debe estar firmemente anclada en Cristo y no en las circunstancias. Y es lo que hacemos. Nosotros fijamos nuestra vista siempre a las circunstancias. Permitimos que el enemigo nos ponga vidrios, que lo que únicamente hace es que esa mirada a la cual o ese punto que estemos mirando, esos vidrios nos distorsionen la visión y no veamos la verdadera realidad de lo que Dios sí nos quiere mostrar y que Cristo nos quiere mostrar. Ahora yo te pregunto, ¿qué olas te están distrayendo hoy y te están apartando de la mirada y el camino de Jesús? Identifica esas olas, identifica esas circunstancias, identifica el por qué y el para qué te están pasando las cosas. No
No pongas olas más grandes cuando la dimensión de la ola no alcanza ni al centímetro. El tercer punto es llamados a ser portadores de la esperanza. ¿Por qué en medio por qué en medio de un mundo lleno de caos, los cristianos somos llamados a ser agentes de esperanza? La esperanza que tenemos no es superficial, sino una certeza basada en la promesa del Señor. Y eso no es mentira. Mira, un verdadero cristiano y un cristiano que está cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús, es un hombre que no va a ser movido y que, aunque la circunstancia sea demasiado grande, siempre va a encontrar un camino, y ese camino se lo dará Cristo Jesús. Y un ejemplo bíblico que te puedo dar es Pablo y Silas en la cárcel. Hechos 16, del 25 al 34. A pesar de estar encadenados, oraron y cantaron himnos, mostrando su esperanza en Dios. Y como resultado, el carcelero y su familia encontraron la salvación, y ellos fueron liberados también. Hoy tenemos un gran desafío, y es cómo puedes, como Pablo y Silas, reflejar la esperanza de Cristo en medio de tus propias pruebas. ¿Cómo podrías hacerlo? Y aquí te quiero dar unas conclusiones y unas cosas que te pueden servir para que esta esperanza en Cristo sean ese camino que te abran las puertas para tus propias pruebas. Y es, Dios nos ha llamado ¿a qué? A uno, a reconocer su soberanía. A dos, caminar en fe y no por vista. Y tres, ser portadores de esperanza. Aunque no tengamos toda la respuesta, sabemos que servir a un Dios que nunca falla. Nosotros le servimos a ese Dios que nunca nos falla. Esta semana recuerda que tu situación, por incierta que parezca, está en las manos del Dios soberano. Pero estará en la mano de ese Dios soberano cuando tú lo hayas aprendido a soltar y entregárselo al Señor. Hoy quiero que tengas este reto. Ora cada día por las situaciones específicas de incertidumbre, personales o globales, y busca de una manera concreta de ser un reflejo de esperanza para quienes te rodean. Ese es el reto de hoy. Ese es el reto que Dios nos ha puesto, a creer primeramente en Él, en su soberanía, hacer esos caminos y aprender a caminar bajo la fe y ser ese reflejo de esperanza para todo el pueblo de Dios que está aquí mismo acompañándonos a cada uno de nosotros. Con esto termino este devocional y vamos al tiempo de la oración. Señor, hoy venimos ante ti reconociendo que en muchas ocasiones nuestros corazones se han llenado de temor ante la incertidumbre de la vida. Perdónanos por las veces que hemos dudado de tu poder y de tu fidelidad. Señor, sabemos que tus planes son perfectos, aunque no siempre podamos comprenderlos. Te pido, Padre amado, que en medio de nuestras luchas personales y de las crisis que veamos en el mundo, pongas en nosotros una fe inquebrantable, una confianza que trascienda el entendimiento humano,
Ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, como Pedro lo hizo al caminar sobre las aguas, y no distraernos con la tormenta que nos esté rodeando en el momento. Padre Celestial, Señor, te entregamos cada situación que parece imposible de nuestra vida. Te pedimos que abras los mares, derribes los muros y que hagas camino donde no los hay, Señor. Danos la fortaleza de José para perseverar, la valentía de Moisés para continuar confiando en tu poder y la alegría de Pablo y de Sila para alabarte aún en medio de las cadenas. Finalmente, Señor, úsanos como instrumento de esperanza en este mundo. Haznos sensibles a las necesidades de los que nos rodean y llénanos de tu Espíritu Santo para poder ser la luz en medio de la oscuridad. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esto todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.